¿Alguna vez has sentido esa angustia profunda que parece apoderarse de tu pecho cuando todo se vuelve incierto? Esa sensación de que el mundo se tambalea bajo tus pies y no sabes hacia dónde dirigir tu mirada. Quizás en este momento estés viviendo una de esas noches oscuras del alma, donde las preocupaciones por tus seres queridos te quitan el sueño, donde el futuro se presenta como un abismo de incertidumbre. Tal vez te preocupa la salud de un familiar, el camino que están tomando tus hijos, o simplemente sientes ese vacío inexplicable que ninguna palabra humana puede llenar. Es en esos momentos cuando el corazón clama por algo más grande, por una presencia que trascienda nuestro entendimiento limitado. Y si estás aquí conmigo hoy, es porque tu alma busca esa respuesta que solo la sabiduría de los santos puede ofrecer. Hoy quiero compartir contigo algo que cambió para siempre la forma en que Santa Teresa de Ávila enfrentaba sus momentos de mayor tribulación. Un salmo que se convirtió en su refugio, en su fortaleza, en el bálsamo que calmaba las tempestades de su alma. Porque si hay algo que caracterizó a esta gran mística y doctora de la Iglesia, fue precisamente su capacidad para encontrar a Dios en medio de las pruebas más intensas. Si este mensaje ya está resonando en tu corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal, porque aquí encontrarás el refugio espiritual que tu alma necesita. Santa Teresa no vivió una vida exenta de sufrimiento. Al contrario, conoció la enfermedad, la incomprensión, las persecuciones, las dudas espirituales más profundas, pero también descubrió algo que transformó cada una de sus angustias en escalones hacia una unión más íntima con el Señor. Y eso mismo que ella descubrió es lo que quiero compartir contigo en este momento. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho últimamente. Tu angustia es válida. Ese nudo en la garganta cuando piensas en el futuro de tus nietos, esa preocupación constante por la fe de tus hijos, esa sensación de soledad incluso cuando estás rodeada de personas, todo eso que sientes tiene un lugar sagrado en el corazón de Dios. Santa Teresa entendía esto profundamente. En sus escritos, ella nos habla de esas sequedades espirituales, de esos momentos en que parecía que el cielo guardaba silencio. Conocía la angustia de no saber si estaba en el camino correcto, la preocupación por las almas que tenía bajo su cuidado en los conventos que fundaba, el dolor de ver cómo algunos se alejaban de la fe. Pero fue precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando descubrió el poder transformador de un salmo en particular. Un salmo que se convirtió en su compañero fiel durante las noches de insomnio, durante las enfermedades que la postraban en cama, durante las persecuciones que enfrentó por sus reformas. Y si este mensaje está llegando a tu corazón en este momento, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí encontrarás más enseñanzas como esta que pueden transformar tu vida espiritual. No estás sola en tu angustia. Cada madre que ha velado el sueño de un hijo enfermo, cada abuelo que ha orado por la conversión de su familia, cada alma que ha sentido el peso de la incertidumbre, todos hemos caminado por ese valle de sombras que David describe en los Salmos. La diferencia está en cómo enfrentamos esa oscuridad. Y Santa Teresa nos enseña que la angustia no es el enemigo de la fe, sino muchas veces su purificación más profunda. El salmo que Santa Teresa recitaba en sus horas de mayor angustia era el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no era simplemente la recitación mecánica de estas palabras lo que transformaba su espíritu. Santa Teresa había descubierto algo que pocos comprenden: la oración contemplativa de los salmos. Ella no solo leía estas palabras, las vivía, las respiraba, las dejaba penetrar hasta lo más profundo de su ser. Imagínate por un momento a Teresa en su celda del convento de la Encarnación, durante una de esas noches en que la fiebre la consumía y las dudas espirituales la atormentaban. Con voz apenas audible, comenzaba a susurrar: «Digo yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, Dios mío en quien confío». Cada palabra se convertía en un ancla para su alma turbulenta, cada versículo en una cuerda que la conectaba directamente con el corazón del Padre. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad,
ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Puedes sentir la fuerza de estas palabras? Santa Teresa las había experimentado no como meras promesas abstractas, sino como realidades vivas que transformaban su percepción de cada prueba. Y mientras escuchas esto, quizás tu corazón ya está reconociendo que estas palabras son exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Cuando fundaba sus conventos y enfrentaba la oposición feroz de las autoridades, cuando sus propias hermanas la malentendían, cuando su cuerpo se debilitaba por las enfermedades, ella regresaba una y otra vez a este salmo. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Estas no eran solo palabras de consuelo, sino declaraciones de una realidad espiritual que ella había experimentado de manera tangible en su vida. Pero hay algo más profundo en la forma en que Santa Teresa oraba este salmo, algo que puede revolucionar tu propia experiencia de la angustia. Ella había comprendido que cada versículo era una invitación a abandonarse completamente en los brazos del Padre. No era una fórmula mágica para evitar el sufrimiento, sino una llave para transformar ese sufrimiento en unión con Cristo crucificado. Santa Teresa nos enseña que la verdadera oración no consiste en repetir palabras, sino en permitir que esas palabras nos transformen desde adentro. Cuando recitaba el Salmo 91, no lo hacía como quien recita una lección aprendida, sino como quien se sumerge en un océano de misericordia. Y esta enseñanza es tan poderosa que quiero que la compartas en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con la oración en momentos de angustia? Ella descubrió 3 niveles de oración con este salmo que pueden revolucionar tu forma de enfrentar la angustia. 3 niveles que se conectan como escalones en una escalera mística hacia la paz interior. El primer nivel es la oración de refugio, el que habita al abrigo del Altísimo. Santa Teresa entendía que habitar no es simplemente visitar. Habitar implica hacer de Dios nuestro hogar permanente, no solo el lugar al que corremos cuando hay tormenta. En sus momentos de angustia, ella no buscaba a Dios como último recurso, sino que reconocía que ya estaba habitando en Él. Esta comprensión fluía naturalmente hacia una confianza más profunda. Cuando te sientes abrumada por las preocupaciones familiares, cuando la incertidumbre del futuro te paraliza, recuerda que ya tienes un hogar en el corazón de Dios. No necesitas construirlo, solo reconocerlo. Santa Teresa solía decir: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esta era su forma de recordarse a sí misma que su verdadero hogar estaba más allá de las circunstancias cambiantes, lo que la llevaba directamente al segundo nivel. El segundo nivel es la oración de confianza. No temerás el terror nocturno. Teresa había aprendido que el miedo no se vence con valentía humana, sino con confianza sobrenatural. Cada vez que recitaba estos versículos, estaba renovando su acto de fe en la providencia divina. Esta confianza no era ciega, sino que se basaba en su experiencia personal de la fidelidad de Dios. ¿Cuáles son tus terrores nocturnos? Quizás es el miedo a que tus hijos se alejen de la fe, el temor a la enfermedad, la angustia por el futuro económico de tu familia. Santa Teresa nos enseña que estos miedos pierden su poder cuando los colocamos bajo la luz de la confianza en Dios. Y esta confianza, cuando se profundiza, nos conduce naturalmente al tercer nivel. El tercer nivel es la oración de abandono. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Este es el nivel más profundo, donde reconocemos que nuestro amor por Dios es en realidad una respuesta a su amor infinito por nosotros. Santa Teresa había comprendido que la verdadera liberación de la angustia no viene de resolver todos nuestros problemas, sino de saber que somos amados incondicionalmente. En sus momentos de mayor tribulación, ella no pedía que Dios cambiara sus circunstancias, sino que la ayudara a amar más profundamente en medio de ellas. Que nada te turbe no significa que no habrá turbulencias, sino que en el centro de nuestro ser puede reinar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta comprensión la llevó a desarrollar prácticas específicas que ahora quiero compartir contigo. Permíteme compartir contigo cómo puedes vivir este salmo de la manera que Santa Teresa nos enseña. No se trata simplemente de leerlo,
sino de permitir que cada palabra se convierta en una semilla de transformación en tu corazón. Estas prácticas fluyen una hacia la otra, creando un ritmo de oración que puede sostener tu alma durante todo el día. La primera práctica es la oración de habitación. Cada mañana, antes de que las preocupaciones del día comiencen a agitarse en tu mente, toma unos minutos para recitar lentamente la primera parte del Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínate literalmente habitando en Dios. Santa Teresa solía visualizar su alma como un castillo interior, donde Dios residía en el centro. Cada vez que sientes angustia, recuerda que ya tienes tu morada preparada en el corazón del Padre. No estás a la intemperie, no estás desprotegida, estás en casa. Esta práctica matutina prepara tu corazón para la siguiente, que viene naturalmente cuando las preocupaciones del día comienzan a presentarse. La segunda práctica es la consagración de tus miedos. Cuando la angustia comience a apoderarse de ti, especialmente por tus seres queridos, toma cada preocupación específica y colócala bajo la protección del Salmo. No temerás el terror nocturno. Santa Teresa tenía la costumbre de nombrar cada uno de sus temores delante de Dios, no para alimentarlos, sino para entregarlos. Señor, te entrego mi preocupación por la fe de mis hijos, te entrego mi angustia por la salud de mi esposo, te entrego mi miedo al futuro. Cada entrega se convierte en un acto de confianza que debilita el poder del miedo sobre tu corazón. Y si estás experimentando esta liberación mientras escuchas, me encantaría que lo compartieras en los comentarios para que otros puedan ser bendecidos con tu testimonio. Esta práctica de entrega fluye naturalmente hacia la tercera, la oración nocturna de abandono. Antes de dormir, cuando las preocupaciones suelen intensificarse, recita la parte final del Salmo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Santa Teresa había descubierto que la noche es el momento perfecto para practicar el abandono total. En la oscuridad, cuando no podemos controlar nada, aprendemos a confiar completamente. Ella solía decir, que tu sueño sea una oración, que tu descanso sea un acto de fe en la providencia divina. Esta práctica nocturna se conecta perfectamente con la cuarta práctica que quiero compartir contigo. La cuarta práctica es la intercesión familiar. Una de las formas más poderosas en que Santa Teresa usaba este salmo era para interceder por las almas que tenía bajo su cuidado. Tú puedes hacer lo mismo por tu familia, cada vez que recites, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Visualiza a los ángeles custodios rodeando a cada uno de tus seres queridos. Santa Teresa creía firmemente en el poder de la intercesión maternal y familiar. Tu oración por tus hijos, por tus nietos, tiene un poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y para ayudarte a profundizar en estas prácticas, te invito a suscribirte a este canal, donde continuamente compartimos enseñanzas que pueden fortalecer tu vida de oración. Santa Teresa solía comparar este salmo con un refugio en la montaña durante una tormenta, una metáfora que ilustra perfectamente cómo estas prácticas se conectan entre sí. Imagínate caminando por un sendero montañoso cuando de repente se desata una tormenta feroz. Los vientos son tan fuertes que apenas puedes mantenerte en pie. La lluvia te empapa hasta los huesos. Los rayos iluminan el cielo con una luz aterradora. En ese momento de desesperación, divisas una cueva en la roca, un refugio natural que parece haber sido tallado específicamente para este momento. Corres hacia él y, al entrar, descubres que no solo te protege de la tormenta, sino que en su interior hay todo lo que necesitas: calor, luz, provisión. Esto es lo que el Salmo 91 representaba para Santa Teresa. No simplemente un lugar donde esconderse de las dificultades, sino un espacio sagrado donde cada angustia se transforma en intimidad con Dios. En ese refugio, ella no solo encontraba protección, sino que descubría que la tormenta misma tenía un propósito: acercarla más al corazón del Padre. La angustia, vista desde esta perspectiva, no es el enemigo que debemos evitar a toda costa, sino el viento que nos impulsa hacia el refugio donde Dios nos espera. Cada vez que recites este salmo,
Recuerda que no estás pidiendo que se acaben las dificultades de la vida, sino que estás reconociendo que ya tienes un lugar seguro donde cada dificultad puede convertirse en una oportunidad de crecimiento espiritual. Esta comprensión llevó a Santa Teresa a experimentar una transformación personal que puede inspirar tu propio camino. Permíteme contarte algo que cambió radicalmente en la vida de Santa Teresa cuando comenzó a vivir este salmo de manera contemplativa. Antes, sus angustias la paralizaban, la llenaban de dudas sobre su vocación, sobre su relación con Dios, sobre su capacidad para llevar adelante la reforma del Carmelo. Pero cuando descubrió el poder transformador de habitar verdaderamente en Dios a través de este salmo, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus angustias no desaparecieron, pero se convirtieron en el combustible de una confianza cada vez más profunda. Ella misma escribió: «Cuando me veo en las mayores tribulaciones, me acuerdo de estas palabras del Salmo, y es como si una mano divina viniera a sostener mi alma». No era que los problemas se resolvieran mágicamente, sino que su perspectiva se transformaba completamente. La angustia por la oposición que enfrentaba se convirtió en una oportunidad para practicar la paciencia y la perseverancia. La preocupación por las almas bajo su cuidado se transformó en una intercesión más fervorosa y confiada. El miedo a la enfermedad se convirtió en una ocasión para unirse más íntimamente a los sufrimientos de Cristo. Cada transformación fluía naturalmente hacia la siguiente, creando un círculo virtuoso de crecimiento espiritual. Esta transformación no sucedió de la noche a la mañana. Santa Teresa nos enseña que la oración contemplativa es como el crecimiento de una planta. Requiere tiempo, constancia y, sobre todo, confianza en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pero hay algo más profundo que quiero compartir contigo, algo que conecta directamente con tu vida familiar. Santa Teresa descubrió que cuando vivía este salmo de manera auténtica, no solo se transformaba su relación con la angustia, sino que se convertía en un canal de paz para otros. Las hermanas de sus conventos comenzaron a notar que en su presencia encontraban un sosiego inexplicable, una confianza que se contagiaba. Esta irradiación de paz no era algo que ella forzara, sino el resultado natural de su habitación en Dios. Esto es lo que puede suceder en tu familia cuando comienzas a vivir este salmo de la manera que Santa Teresa nos enseña. Tu paz interior se convierte en una bendición para tus seres queridos. Tu confianza en Dios se vuelve un testimonio silencioso, pero poderoso, que puede tocar los corazones más endurecidos. Y si estás experimentando esta transformación, me encantaría que compartieras en los comentarios cómo este mensaje está tocando tu corazón. Tus hijos pueden no entender por qué ya no te ven tan angustiada por su futuro, pero sentirán la diferencia. Tus nietos pueden no comprender por qué tu presencia les transmite tanta tranquilidad, pero la experimentarán. Tu esposo puede no saber por qué las crisis familiares ya no te desestabilizan como antes, pero se beneficiará de tu nueva fortaleza interior. Una de las dimensiones más hermosas de cómo Santa Teresa vivía este salmo era su aplicación a la protección de las almas que amaba. Ella había comprendido que, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no era solo una promesa personal, sino una realidad que podía extender a través de su intercesión a todos aquellos por quienes oraba. En sus cartas a las prioras de los conventos que había fundado, frecuentemente hacía referencia a este salmo como una forma de protección espiritual. Ella sabía que no podía estar físicamente presente en todos los lugares donde sus hijas espirituales enfrentaban dificultades, pero confiaba en que su oración constante, anclada en este salmo, creaba como un manto de protección angelical sobre ellas. Tú puedes hacer lo mismo por tu familia. Cada vez que recites, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, visualiza específicamente a cada uno de tus seres queridos rodeados por la protección angelical. Santa Teresa creía que la oración de una madre, de un padre, de un abuelo, tiene un poder especial para invocar la protección divina sobre la familia. Pero hay algo más que Santa Teresa había descubierto, algo que conecta la protección física con la espiritual. Este salmo no solo protege de los peligros externos,
sino que también fortalece el alma contra las tentaciones y las influencias negativas. No temerás, ni pestilencia que ande en oscuridad. Incluye esas pestilencias espirituales que pueden infectar el corazón, el materialismo, la pérdida de fe, la desesperanza. Cuando oras este salmo por tus hijos, no solo estás pidiendo que estén físicamente seguros, sino que sus almas estén protegidas contra todo lo que pueda alejarlos de Dios. Cuando lo recitas pensando en tus nietos, estás creando como un escudo espiritual que los acompañará a lo largo de su vida. Esta comprensión nos lleva a la dimensión más profunda de la enseñanza de Santa Teresa. Hay una dimensión aún más profunda en la forma en que Santa Teresa vivía este salmo, una dimensión que ella describe en sus obras místicas y que puede transformar completamente tu experiencia de la angustia. Santa Teresa había descubierto que cuando recitaba «El que habita al abrigo del Altísimo», no se trataba simplemente de buscar refugio en Dios, sino de reconocer que Dios mismo había hecho su morada en ella. Esta es la gran revelación de la vida mística. No solo habitamos en Dios, sino que Dios habita en nosotros. Imagínate lo que esto significa para tus momentos de angustia. No estás sola enfrentando tus miedos y preocupaciones. El mismo Dios que creó el universo, que sostiene las estrellas en su lugar, que conoce cada cabello de tu cabeza, está presente en lo más íntimo de tu ser, compartiendo tu angustia, transformándola desde adentro. Santa Teresa solía decir: cuando siento que la angustia me abruma, me recuerdo a mí misma que Dios está más cerca de mí que yo misma. No tengo que buscarlo en las alturas del cielo, porque ya está en el centro de mi alma. Esta comprensión transformaba completamente su experiencia del sufrimiento y puede hacer lo mismo contigo. Ya no era algo que tenía que soportar sola, sino algo que podía ofrecer en unión con Cristo crucificado. Cada angustia se convertía en una oportunidad de participar más profundamente en el misterio pascual. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Fíjate en estas palabras. Dios no promete sacarnos de la angustia, sino estar con nosotros en ella. Santa Teresa había comprendido que la presencia de Dios en medio del sufrimiento es más valiosa que la ausencia del sufrimiento sin la presencia de Dios. Esta es una de las enseñanzas más revolucionarias de Santa Teresa. La angustia no es el obstáculo para la unión con Dios, sino muchas veces el camino más directo hacia ella. Cuando todo lo demás se tambalea, cuando nuestras seguridades humanas se desmoronan, es cuando podemos experimentar de manera más pura la realidad de que Dios es nuestro único refugio verdadero. Y para ayudarte a vivir esta realidad de manera práctica, Santa Teresa desarrolló una práctica específica que quiero compartir contigo ahora. Quiero compartir contigo una práctica diaria que Santa Teresa desarrolló y que puede revolucionar tu forma de vivir este salmo. Ella la llamaba la oración de las 3 moradas, inspirada en su visión del alma como un castillo interior. Esta práctica integra todo lo que hemos compartido hasta ahora en un ritmo diario que puede sostener tu alma. La primera morada es la mañana, el reconocimiento. Al despertar, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, dedica unos minutos a recitar lentamente la primera parte del Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero no lo recites mecánicamente. Imagínate literalmente despertando en el refugio de Dios. Santa Teresa solía visualizar su alma como si abriera los ojos en una habitación llena de luz dorada, donde cada rayo de sol era una caricia del amor divino. Este reconocimiento matutino establece el tono para todo el día. No importa lo que venga, ya estás en el lugar más seguro del universo. Esta práctica fluye naturalmente hacia la segunda morada. La segunda morada es el mediodía, la consagración. En el momento del día en que las preocupaciones suelen intensificarse, cuando las responsabilidades se acumulan y la angustia comienza a asomar, detente por un momento y recita: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Santa Teresa había aprendido que el mediodía espiritual es cuando más necesitamos recordar que estamos protegidos. En este momento, consagra específicamente cada una de tus preocupaciones. Señor, consagro a tu protección la salud de mi familia.
Consagro a tu cuidado el futuro de mis hijos. Consagro a tu amor mis propios miedos e inseguridades. Cada consagración es como encender una vela en el altar de tu corazón, creando una atmósfera de paz que te acompañará durante el resto del día. La tercera morada es la noche, el abandono total. Antes de dormir, cuando las sombras de la noche pueden intensificar nuestros temores, recita la promesa final del Salmo. Con la longitud de días lo saciaré y le mostraré mi salvación. Santa Teresa había descubierto que la noche es el momento perfecto para practicar el abandono completo en los brazos del Padre. Visualiza tu día como si ya hubiera sido bendecido por Dios, como si cada momento hubiera sido tocado por su gracia. Entrega tus preocupaciones del día que termina y confía en que mientras duermes, los ángeles velan por ti y por todos los que amas. Esta práctica nocturna completa el círculo de protección espiritual que Santa Teresa había aprendido a tejer alrededor de su vida. Pero hay algo más que quiero compartir contigo antes de que terminemos. Santa Teresa tenía una práctica muy hermosa que conectaba estas tres moradas. Cada noche, antes de dormir, recorría mentalmente a cada una de las personas que amaba y las colocaba bajo la protección de este salmo. Era como si tejiera un manto de oración que las cubría durante las horas de descanso, cuando somos más vulnerables a las influencias negativas. Imagínate haciendo esto por tu familia. Cada noche, antes de cerrar los ojos, visualiza a cada uno de tus seres queridos rodeados por la luz protectora de este salmo. Ve a tus hijos durmiendo en paz bajo la sombra del Omnipotente. Visualiza a tus nietos creciendo bajo la protección angelical. Contempla a tu esposo descansando en el refugio del Altísimo. Esta práctica no solo trae paz a tu propio corazón, sino que crea una red de protección espiritual que se extiende a través de generaciones. Santa Teresa creía que las oraciones de una madre, de una abuela, tienen el poder de influir en el destino eterno de toda una familia. Y si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón de manera especial, te invito a compartirlo con otros que puedan necesitar esta esperanza. Mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero recordarte algo fundamental. El salmo que Santa Teresa recitaba en sus horas de mayor angustia no era solo una oración de emergencia, sino una forma de vida. Era su manera de recordar momento a momento que habitaba en el corazón de Dios y que Dios habitaba en el suyo. Tu angustia no es una señal de falta de fe, sino una invitación a profundizar en ella. Tus preocupaciones por tu familia no son una carga que debes llevar sola, sino una oportunidad para experimentar el poder de la intercesión maternal. Tus miedos sobre el futuro no son evidencia de tu debilidad, sino el terreno donde puede florecer una confianza sobrenatural. Hoy, cuando cierres los ojos para dormir, recuerda las palabras que consolaron a Santa Teresa en sus noches más oscuras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú ya habitas en ese refugio. Tú ya estás bajo esa sombra protectora. Tú ya eres amada con un amor que trasciende toda comprensión. Y si este mensaje ha sido una bendición para tu alma, te invito a suscribirte a este canal para recibir más enseñanzas que pueden fortalecer tu camino espiritual. Comparte en los comentarios cómo planeas vivir este salmo en tu vida diaria, porque tu testimonio puede ser la luz que otro corazón necesita para encontrar su camino hacia la paz. Que la paz de Santa Teresa, que nace de la confianza total en la providencia divina, llene tu corazón esta noche y todos los días de tu vida. Que sus ángeles te guarden en todos tus caminos y que la sombra del Omnipotente sea tu refugio eterno. Amén.